Bueno, ¿cómo están? ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nosotros somos Javi Piñana y Dulce Delía. ¿Se escucha bien? ¿O un poquito más fuerte? Ok, vayan avisando. Bueno, esperamos que la charla que vamos a estar teniendo ahora pueda nutrirles en sus procesos artísticos de experimentación, de exploración, investigación, de análisis de las fotografías que vean también. Vamos a estar contando un poco, compartiendo acerca de algunos trabajos que hemos hecho de manera independiente, de manera individual, pero que tienen como eje en común una búsqueda en torno a formas más sustentables o menos dañinas, como podamos llamarlo, en torno a hacer fotografía analógica hoy. Así que bueno, bienvenidos. Ahí va a arrancar Javi con su presentación. Bueno, yo soy Javier Piñana, ya estuve aquí el año pasado en el festival y quería primero dar las gracias al festival por organizar esto. Y bueno, vamos a empezar. Sí, se está viendo la foto ya. Esta es mi foto de presentación para el festival, que es una cianotipia sobre cristal. Y os voy a hablar primero de mis como 4 referentes fotográficos. Creo que en cada momento de mi vida, a lo mejor estos referentes han marcado algo de la fotografía, ¿vale? Uno es Francesca Buchmann, porque yo cuando estudié algo de fotografía no se pasaba de autores muy clásicos. Y para mí descubrir esta autora creo que fue muy importante descubrir lo que hacía Francesca Buchmann. Luego, Mario Giacomelli, me encantan los paisajes tan contrastados que hace, es fotografía, pero parece como un quimigrama, y es algo que me gusta mucho, hacer este tipo de paisajes, pero en quimigrama en vez de fotografía. Stephen Gill, más que hay trabajos que me gustan y otros que no, pero creo que lo importante es que tiene un trabajo, un cuerpo y que muchas veces cuando hacemos fotografía experimental lo que hacemos es cosas sueltas, pero no hay un proyecto conjunto. Y creo que Stephen Gill es una persona que lo tiene, que tiene un montón de libros y dentro de los clásicos pues me encanta Julian Margaret Cameron, ¿vale? Y quiero empezar por esta fotografía que creo que representa muy bien todo lo que hago. Esto es una goma bicromatada, ¿vale? Cualquiera que haya hecho goma bicromatada la verá y dirá qué mal hecha está. ¿Vale? Porque la goma bicromatada se hace con químico, con goma arábiga y con un pigmento. Entonces le puedes un pigmento de color y puedes hacerla de cualquier color o incluso hacer una tricomía. Y en este caso yo lo que hice es sustituir el pigmento de pintura por la primera papilla de mi hija. Entonces la foto no se ve muy bien, no está muy bien hecha, pero el soporte también es importante y la materia y con lo que está hecha. Podemos tener 3000 fotos de mi hija en el móvil, pero cuando coges esta foto sabes que es ese momento y tiene la materia y tiene el material. ¿Vale? Por lo que os decía, que el soporte también importa y el proceso también importa, no solo el contenido de la foto. Y creo que también hay que adaptar, tú puedes aprender un proceso alternativo, un proceso antiguo, pero tienes que hacer algo para adaptarlo a tu manera. Tienes que hacerlo tuyo. Si no, al final solo estamos reproduciendo un proceso de hace 100 años o 150 años y creo que lo tienes que hacer propio, de la manera que sea. Por ejemplo, la primera foto que os he enseñado del cristal, todo el mundo te dice que hagas cianotipia con gelatina. Yo, como no conseguí hacerlo, al final alguien me dijo que lo hiciera con maicena y me funcionó perfectamente. Es como adaptarlo a lo tuyo. ¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ser ahora sí o sí? En esa foto, tanto el soporte como el pigmento era la papilla, la primera papilla. El soporte es papel. El soporte es papel. Bien, lo que sustituye es el pigmento de pintura por la papilla. Por la papilla. Por la papilla. Wow. Y no se ve muy bien, está la cara aquí, la cuchara, está todo. Pero sí. Vale. Y dentro yo a lo que me dedico principalmente, hago muchos procesos, pero siempre intento usar productos que tengo por casa
o productos de cercanía que puedo tener a la salida de mi casa, en un parque, en un descampado, o cosas que tengo por casa. Es imposible prescindir de los químicos, pero sí que podemos sustituir algunas cosas o añadir cosas que tenemos por casa para los procesos. ¿Vale? Por ejemplo, os enseño estos son antotipias, por ejemplo, con cosas que tenemos por casa. En este caso, estos son espinacas. ¿Vale? Esto también es espinaca. Como veis, hago muchas fotos de mi hija y de mi mujer porque nos pilló en plena pandemia y es lo que he podido hacer fotos. Aunque de todas formas yo tampoco disparo mucho, me meto más en el laboratorio como ella que hacer realmente fotos. ¿Vale? Esto es remolacha sobre madera. Y esta es unas plantas que crecían en un macetero que estaban a la salida de mi portal. Recogí esas plantas y probé qué hacían. Y esto es una lámina así gigantesca. ¿Vale? Como os digo, todo lo que tenemos por casa se puede usar por muchas técnicas. Yo uso para hacer quimigramas utilizo también productos alimentarios. Por ejemplo, aparte de hacer los reveladores con productos que tengo por casa o con plantas, los reveladores para papel y para negativos, utilizo también para hacer quimigramas productos que tengo por casa. Esta, por ejemplo, es un revelador casero, no recuerdo de qué era, pero lo mezclé con sopa de bolitas el revelador, lo puse sobre el papel y lo aplasté con el cristal. Y entonces quedaron como estas formas orgánicas. ¿Vale? Y esto es en pleno confinamiento, no sé cómo se llamará aquí, se llaman altramuses, que es como un fruto seco que tiene una piel. Los mojé con cianotipia y los disparaba sobre el papel, porque tienen como una piel que si la aprietas sale dispara el fruto seco de dentro. ¿Vale? Y esta foto creo que también representa muy bien lo que hago. Yo cuando salgo a la calle, yo no llevo cámara. Yo me cojo 4 o 5 papelitos, papel fotográfico, y retrato con esos papeles. Esto es un desayuno. Es un café y el azúcar. Ya está. Mojando el café, la taza, el azúcar. No necesito una cámara para retratar algo. Simplemente, a lo mejor me vale con un papel. Vale, y esta foto, por ejemplo, también es un quimigrama y está hecha mezclando el revelador con la tarta de cumpleaños de mi hija, con su primera tarta de cumpleaños, mezclándolo todo y empastrándolo contra el papel. Y por eso ha salido esa textura así extraña. Y esto es mi abuelo, es de un pueblo de una comarca de aquí que se llama Teruel y es algo muy típico de allí, como la longaniza, que es un tipo de embutido. ¿Vale? Entonces, lo que hice es darle grasa al papel y luego con la cuerda que lleva el embutido mojar el revelador y lanzarlo sobre el papel. Entonces, como le echas la grasa, el revelador no llega a todas partes, solo llega a la parte donde no hay grasa. Y esto es un quimigrama también hecho con revelador casero y, como os digo, utilizo pigmentos como colorante alimentario, pimentón o cuando abro el armario lo que tengo por casa para colorear las fotos o pintar. El amarillo es colorante alimentario. Bueno, y luego saliendo de casa, siempre pensamos para hacer fotos ir a paisajes bonitos o que no están cerca de nuestra ciudad y estos son fotos de un descampado, flores que crecen en un descampado. No hace falta irse muy lejos para hacer fotos. Y lo bueno de esto es que aparte va cambiando de estaciones. Tú puedes encontrar diferentes plantas en un descampado porque es que vivo en una zona que se quedó como... La burbuja de 2008 acabó ahí. Entonces todavía hay un montón de descampados donde puedes encontrar estas cosas. Es como una cicatriz en la ciudad que está ahí, que de vez en cuando se construye algo, pero ahí se quedó, ahí paró. Estos son flores que he ido encontrando en ese descampado. Y esto es curioso porque no son flores, por allí pasaban las tequias también, que iban hacia el mar porque era una zona agrícola, y son las piedras que formaban las tequias puestas sobre el papel, y quedó como este color.
Y mira, todavía no tengo un proyecto desarrollado sobre eso, pero quería conservar las flores que recojo de alguna manera. Entonces estuve probando esto, que es conservándolas como en azúcar. Metiéndolas dentro en un molde y conservarlas así. Lo que pasa es que no sé si, por ejemplo, con este calor de Barcelona esto no se derretiría. Yo de momento las tengo en la nevera. Como un caramelo. Sí, es como un caramelo, sí. Y el azúcar es conservante, además. Sí. Estas son más flores de descampado. Son lumen prints de flores de descampado. Bueno, para el que no sepa, el lumen print se hace con papel fotográfico, pones las plantas o las flores encima, lo aplastas con el cristal y lo dejas al sol. ¿Vale? En este caso sí que tiene algo de luego retoque o fotográfico en Photoshop, pero más que nada los tonos y ya está, y poco más. Y no solo plantas o flores, también en la naturaleza podemos recoger otras cosas. Esto, por ejemplo, es la lluvia que caía de un árbol sobre el papel. Un día de lluvia y las gotas que caían del árbol después de la lluvia sobre el papel fotográfico. Por eso os digo que no necesito una cámara, que puedo retratar el árbol simplemente con papel. Y esto es de lo que se hablaba también de pigmentos caseros, que utilizo pimentón y cosas que hay por casa. Esto es papel térmico, que es el papel que se utiliza para los tickets, los que os dan en las tiendas o en los cajeros. Y lo que estoy haciendo es pintar sobre el papel. Esto ya no sería fotografía, ¿vale? Creo que sería más pintura que otra cosa, ¿vale? En este caso, a lo mejor he usado pigmento de algas que tenía por casa, he usado pimentón, porque este papel funciona con calor. Entonces, este papel, si le das calor, se vuelve negro. Y luego puedes borrar esos negros con alcohol. O podrías pintar directamente en el papel térmico, por ejemplo, con un pirograbador que se usa para madera, podrías pintar estos papeles y darles negro. Esto es lo mismo, esto es papel térmico, esto es una pintura rupestre que está por mi zona y la hice con un montón de papeles térmicos y así de grande, retroiluminada. Es una escena de parto. Porque esto es una exposición que hice que tenía mucho que ver también con las imágenes que habéis visto de mi hija y de mi mujer. Entonces lo relacioné con la pintura rupestre buscando escenas de este tipo. Vale, y aparte de hacer lumen print solo que encuentres por la calle, también puedes encontrar tesoros como estos. Esto es un trozo de colmena que encontré por la calle que ya estaba seca y lo que hice fue cianotiparla y luego la pegué sobre un azulejo. Entonces es como transformar objetos que encuentras por la calle, transformarlos en otra cosa, darles otro valor. Y algo os decía que los soportes son importantes. En este caso, por ejemplo, esta imagen ya se ha perdido un poco, pero es una vaca, si la veis. Pero las piedras están recogidas en el mismo sitio donde están hechas las fotos. Creo que es importante. No siempre puedes recurrir a eso y decir, voy a coger un soporte y No siempre tienes esa oportunidad, pero si la tienes, creo que lo mejor es hacerlo así. Esta piedra también está recogida allí, que esto es un puente de un pueblo medio abandonado. Y esto es una cianotipia sobre una bolsa de la panadería del pueblo de mi abuelo. Y esta foto que es antigua, que no sé cuándo es, me la dio alguien del pueblo, la foto antigua, está hecha donde estaba la antigua panadería del pueblo antes. Entonces, como que tiene relación de la panadería nueva con la bolsa de cartón, con la foto antigua. Bueno, estos son caracoles que encontré en el campo, que ya estaban blancos, no estaban vivos, ¿vale? Y los cianotipé también. Y esto es lo que decía, que me encantan las pinturas rupestres y hago sobre cualquier cosa. Esto es sobre unas gafas, sobre el cristal de unas gafas. Esto también es pintura rupestre y la piedra está recogida más o menos en el sitio por donde estaban las pinturas. Y esto es una escena del lavadero del pueblo también, y la madera la recogí allí.
Y lo que os decía, a mí no me importa tanto que la cianotipia salga perfecta o que no salgan grietas, eso no me importa tanto, sobre todo si, a lo mejor depende del tema, pero si es una foto antigua, no importa que hayan salido grietas como veis allá arriba, o que le haya salido un poco de moho, se ha levantado la gelatina, creo que no importa tanto. Como el soporte o el tema, depende del tema. Si quieres hacer una cosa súper bonita, vale, tendrá que estar bien. Pero en este caso, en este tema, yo creo que no importa y le pega que esté así. Y luego lo que os decía, no solo es para fotografía, también son herramientas. Estas ramas de aquí yo las utilizo para hacer quimigramas, como pincel. ¿Veis? Todas estas ramas del fondo, esto es como un árbol, todas las ramas del fondo están pintadas con este pincel, mojando sobre el revelador. Y un poco os explico, mi obsesión por las piedras viene porque, como os he dicho, mi abuelo es de un pueblo de Teruel y todos estos paisajes así de piedra, hay muros, refugios de pastores, que todas estas construcciones se hacen sin cemento y sin nada. Y son los paisajes que yo recuerdo de mi infancia, de ir con mi abuelo al pueblo. Y creo que un poco mi obsesión por las piedras y todo eso es por esto. Esto es uno de esos muros metiendo cianotipias dentro y sacando solo la parte que le da la luz. ¿Ves? Son todos los paisajes así. Y bueno, luego algo más normal, con material reciclado, normal dentro de lo que cabe, es la construcción de cámaras con cosas que tengas por casa. Desde cámaras que están medio rotas, cajas que... Estos son juguetes que le robo a mi hija, que le robo un montón de cosas. ¿Vale? Y esto es una caja oscura gigante de un tobogán que le regalamos. Esta cámara tiene 3 lentes, 3 lupas y detrás tiene como papel cebolla para ver la imagen. Algún día mi idea es convertirla en una cámara. De momento solo es una caja oscura. Podéis ver que se ve la imagen al revés. Es súper portátil, no me cabe ni en el maletero del coche. Me la iba a traer, pero es que no me cabía en el maletero y no la he podido traer. Mira, os voy a pasar un vídeo de esto. Esto es llevándola yo en una mano en la caja así, con la otra grabándome a mí mismo, que es un poco complicado. Por eso aquí tiene otro visor, pero no conseguí sacarlo ya. ¿Tiene sonido el vídeo? No. Y bueno, hablando de cámaras, os he dicho que lo normal es construir cámaras con cajas, pero esto, por ejemplo, es una cámara hecha con una calabaza, que el taller del domingo va un poco sobre esto. Esto es una solarigrafía hecha con la calabaza, creo que estuvo... Ponlo en pantalla completa, por favor. Perdona, sí. ¿Vale? Esto es una solarigrafía hecha con la cámara calabaza, que creo que estuvo unos 3 días o algo así. ¿Vale? Y tiene lo naranja que veis, es la textura de la carne de la calabaza todavía, que la escaneé y no se la quité. Lo dejé así tal como estaba. Estos son más cámaras. Y luego otra cosa importante, cuando te pones a hacer cosas raras y a experimentar, muchas cosas de las que sacas en ese momento, dices, no me gusta nada.
Pero yo creo que no hay que tirarlas, hay que darles una oportunidad, guardarlas y a lo mejor en un momento dado se pueden adaptar a algo que encuentres, o estás haciendo una serie y dices, hostia, pues esto que hice me puede servir para esta serie también, creo que hay que guardarlas. Incluso fotos que hago yo las dejo, no me gustan, las dejo en la bandeja del agua durante meses y ver qué pasa y cómo evolucionan. Porque sobre todo con técnicas como el quimigrama, yo qué sé, puedes hacer 20 en una noche y al final dices, pues me gustan 2. El resto dices, esto no me vale para nada. Mira, esto es una solarigrafía también hecha con la cámara calabaza, pero estuvo lloviendo como una semana, la calabaza se pudrió, entonces el papel cogió como, solo salió como un rayo de sol, de los 4 que hay solo salió 1 y el resto es humedad que había en el papel. Entonces la escaneé, la pasé por un programa de edición y le hice esto. De una foto que no servía para nada, le hice esto que sí, que me gusta. ¿Vale? Esto, por ejemplo, son los filtros que utilizo para la antotipia, para colar el producto y que salga el jugo. La parte amarilla es como quedó después de filtrar. Creo que era curry. Y aprovechando eso, le hice la cianotipia encima. Esto era un intento de goma bicromatada que no salió bien y por eso el ladrillo cogió ese color rojo de la goma porque salió todo rojo. Y luego le hice la cianotipia encima. Y estos son negativos fallidos, que no salió la imagen porque utilizando reveladores caseros a veces pues la cosa no sale bien y no te sale nada en el negativo y decidí cianotiparlos. Darle cianotipia y poner pintura rupestre sobre el negativo. Esto también es un ciervo sobre el negativo. Y bueno, ahora lo que os voy a hablar ya es del tema de reveladores caseros para revelar negativos y papel. Vale, el cafenol se inventó, dejadme ver que no me acuerdo. Vale, el cafenol, que es, yo creo que a lo mejor hay algún precedente antes, pero yo creo que el cafenol es el origen de los reveladores caseros. Y apareció en la Universidad de Rochester por Scott Williams, que ese es el señor que sostiene la taza. Ese señor tiene el cafenol en su taza. Es ese señor quien le encargó a sus alumnos hacer un revelador que no tuviera tantos componentes químicos como los que tenían, como hidroquinina o metol o todo lo que llevan los reveladores comerciales. Entonces les encargó ese revelador. Y consiguieron hacerlo con café. En principio usaron café normal, pero se dieron cuenta que el café soluble es más estable, porque el otro café depende de la marca, depende de la marca o depende de cómo esté tostado, puede variar el mismo café. Entonces decidieron usar el café soluble. Luego, ¿qué hicieron? Como el café soluble es un poco ácido y los reveladores tienen que ser alcalinos, decidieron añadir otro producto y le añadieron carbonato sódico. El carbonato sódico lo que hace es subir el pH. ¿Vale? Y luego le echaron vitamina C porque mejora la foto. Hasta ahí. No soy químico y hasta ahí. No sé por qué. Tengo que probar un día con y sin vitamina C. A ver qué diferencia hay. Perdón. Ya está. Vale, decidieron probar al principio, cuando hicieron esta fórmula, café y té, porque contienen, esto lo tendré que leer, ácidos fenólicos, polifenoles y alcaloides, que lo que hace esto es oxidar la plata. ¿Vale? Y luego ya echaron lo otro para compensar, los otros productos para compensar. Ah, se me ha olvidado, también se le echa sal yodada, porque estos reveladores caseros producen como mucho velo. Entonces la sal yodada quita ese velo. Se podría añadir también bromuro potásico, creo que es, pero ya que estamos haciendo con cosas de casa, usamos sal.
Luego, como os he dicho antes, no se pueden sustituir todos los químicos, por supuesto. Entonces, el fijador no se puede sustituir por nada, o por lo menos yo de momento no he encontrado nada. Sí que leí que si echas el papel 24 horas con sal en fijador, pues que actúa como el fijador, pero no vas a hacer eso, 24 horas un papel dentro de un fijador. Vale, esta es la primera foto que hice con Cafenol. Depende del revelador que uses, pues da diferentes granos, dentro de todos los reveladores caseros. Diferentes granos, tonos, no siempre igual. El Cafenol da un poquillo de grano y aparte te tinta un poquito el papel incluso con el café. Vale, y ahora os quería hablar de lo que os comentaba antes del pH, de que los reveladores tienen que ser alcalinos. Y, por ejemplo, si usamos café, tenemos que compensar con carbonato sódico. Entonces, a partir de la fórmula del café, que es la que se desarrolló, podemos hacer un montón de reveladores más, sustituyendo el café por otro producto. Pero, para ser precisos, deberíamos saber un poco el pH para subirlo. Y ya, si supiéramos cuántas vitaminas tienen las lentejas o lo que usemos para hacer un revelador, pues estaría mucho mejor. Es un poco, si haces un revelador nuevo, prueba-error al final. Entonces, yo, por ejemplo, para negativos, yo no recomiendo que uséis un revelador casero si es la primera vez que hacéis ese revelador. Para papel, sí, mira, si no sale el papel, pues ya está. Pero un negativo, si os estimáis lo que hay, no, yo no lo haría. Mira, y ahora os voy a enseñar algo que he descubierto hace un par de semanas. Vamos a poner el vídeo primero. Lo que he descubierto es que con col morada puedes hacer un indicador de pH. Esto es papel como de lienzo o algo así, de intentar que no tenga ácidos como el papel de lienzo, porque si no ya estáis afectando a la prueba. Lo sumerges en col morada, lo dejas un tiempo y luego, según el producto que le eches, cambia de color. Entonces nos va a indicar si tiene un pH o tiene otro. Es como las tiras que se utilizan para las piscinas para medir el pH. Pues la col morada actúa igual. Funciona exactamente igual. Por ejemplo, los que están rojos son productos más ácidos como vinagre o limón, y los que tiran hacia el verde podría ser el carbonato sódico, bicarbonato, ¿vale? Y los que no cambian de color es que tienen un pH neutro. La escala de pH va de 0 a 14. 7 es el neutro y necesitamos que el revelador esté en 8 más o menos. Y el café, por ejemplo, que se usa, creo que estaba en 5 o en 6, entonces necesitamos compensar. Y medir el pH pues te puede servir para cuando hagas un revelador con otra cosa, compensar ese carbonato sódico que necesitas echar. Yo antes lo hacía un poco a ojo, pero intento ser más preciso. Es una de las metas que me he puesto, no hacer las cosas tan a lo loco, sino medir las cosas. Vale, estos son algunos de los pH de diferentes productos. ¿Ves? El café está en un 5 y nosotros necesitamos que esté en 8 o algo así. Y ahora os voy a enseñar algunas fotos hechas con diferentes reveladores caseros. Esto ya aproveché la col que hice para hacerle estas fotos que quedan así un poco raras. Mira, esta primera, esto es un negativo revelado con algarroba. El algarroba es como un fruto así alargado que tiene unas semillas dentro. Y como veis, no se ve tanta diferencia a lo mejor con un negativo revelado con un revelador comercial.
Esto está hecho con lentejas, un revelador de lentejas, pero de sobras de lentejas que habían en la nevera. Y la parte de abajo está revelada más o menos normal, y la parte de arriba sí que usé las lentejas que me habían sobrado al hacer el revelador y las restregué con el revelador ya hecho sobre el papel para dar esa textura. Esta también es una foto hecha con lentejas. Mira, estas son hechas con pastillas de caldo, de las que venden en los supermercados para echar en el agua y hacer un caldo con 2 pastillas. ¿Vale? Y el problema de las pastillas es que dejan un pozo así de como grasiento, que tendrías que colarlo como 10 veces para conseguir que el revelador no estuviera limpio. Por eso la foto tiene como esa textura y esa suciedad. Que en algunos casos como esta sí que me gusta, pero en otros es excesivo. Y esto está hecho con hierbas. Esto fue un taller colectivo que se hizo durante 3 días, que coordinó Julián Barón y organizó Imaginaria en Castellón, y fue un taller de 3 fines de semana. El primero se hizo una ruta fotográfica por la zona, y el segundo estuvimos haciendo lumen prints y cianotipias en el mismo sitio. Esto es como una zona, como un humedal, pero lo que queda, porque claro, ha avanzado la urbanización y lo que queda del humedal. Entonces hay bancales, hay plantas, hay acequias, y estas fotos las hicimos como documentación en 2 cámaras compactas malas, metimos los 2 carretes y las revelamos con las hierbas que crecían en la acequia, dentro del agua. Hicimos el revelador con esas propias plantas. Por eso os decía y este sí que no lo probé antes y probamos esos negativos y salieron. Pero a lo mejor vas a un taller y no hubiera salido nada. Y el taller este estuvo muy bien, porque estoy acostumbrado a hacer estas cosas solo, porque en la ciudad donde vivo nadie hace estas cosas, y que vinieran 20 personas aquí a experimentar, a hacer lumen print o cianotipia, a mí me encantó, porque es algo, ves perspectiva de otra gente. Así que acostumbrado a hacerlo solo. Esto es maíz caducado. El maíz caducado sí que veis que tiene la foto como mucho grano. Esta también tiene muchísimo grano. Este soy yo, también con un montón de grano. Y esto es como un pastel que hay en mi ciudad, que es típico de allí. Hicimos un taller de quimigramas, hicimos un revelador más tradicional que sé que funcionaba, pero luego decidimos meter esto en una batidora y probar a hacer un revelador. Y salió, por ejemplo, los quimigramas salieron con ese revelador, algo que nunca habíamos probado, pero lo echamos con todo, ¿eh? La masa, el tomate y todo lo que lleva el pastel dentro de la batidora y a triturar. Y algo que os decía de aprovechar un producto al 100%, y el ejemplo perfecto es la granada. Con la granada, con la cáscara, conseguí hacer antotipias, solo con la cáscara. Bueno, problema, esto está invertido digitalmente, porque normalmente las antotipias, en la parte que le da el sol, se va la imagen, pero justamente la granada es lo contrario, se oscurece. Entonces me salía como un negativo. Luego, con trozos de cáscara, estuve haciendo lumen prints. Y esto es una estenopeica revelada con el revelador, ya con el fruto de dentro. He hecho un revelador con el fruto de dentro. Y esto también está revelado con lo mismo. Y lo que he hecho este año lo tengo un poco parado, porque he hecho una página de reveladores caseros que me gustaría que no fuera una página de mis recetas, sino que me gustaría que fuera una página colectiva, donde cada uno que haga sus recetas la pueda subir con su nombre, que yo no quiero que sea solo mío, porque no tiene ninguna gracia.
¿Sabes? Lo tengo un poco parado y quiero difundirlo más, pero quiero que cualquiera que haga una receta la pueda subir ahí. Y la idea no es solo que esté en la web, ¿vale? Sino hecho como PDFs, que son fichas imprimibles, para que te las puedas imprimir y te puedas hacer como un recetario de esos de cocina que iban con anillas en la casa de la abuela, para que te puedas hacer eso, imprimírtelas y sacarlas. Bueno, y creo que por ahora ya está. Solo quería decir que, mira, que lo que más se disfruta este año de todo lo que he hecho es que gente que siempre ha hecho digital me llame y me pregunte, oye, quiero revelar con café, déjame un tanque y no sé qué. Es de lo que estoy más orgulloso este año, de verdad. De gente que no hacía nada de eso, que me pregunte. Y decir, hostia, por lo menos has convencido a alguien, convencer, no sé si es la palabra, de que pruebe estas cosas. Y creo que por ahora ya está. No sé cuánto tiempo he empleado, pero... No sé, tampoco. Está aquí, ¿no? Para pasar. Esa también. Creo. Bueno, muy bueno, Javi. Gracias. Muy genial. Bueno, a ver cómo seguimos. Uf, qué nervios. No sé usar micrófono. ¿Ahí se escucha bien o me tengo que acercar? ¿Ahí? Bueno. Ok. Bueno, mi nombre es Dulce Delía. Muchas gracias por estar acá de nuevo. Gracias al Experimental también. Soy fotógrafa y soy docente. Y hace varios años, más o menos unos 12 años, trabajo con la técnica antigua de la cianotipia, que seguramente varios de quienes están acá conozcan o hayan trabajado o la trabajen actualmente también. Es una técnica antigua que se inventó más o menos allá por 1842 y que durante muchos años fue utilizada como para imprimir o reproducir planos arquitectónicos, planos industriales, para reproducir postales también, pero muy rápidamente quedó en desuso frente a otras técnicas de impresión gráfica y frente a otras técnicas fotográficas también que permitían trabajar con cámara y con tiempos de exposición más reducidos, porque la cianotipia es una técnica que no requiere utilizar cámara, como casi todas las que usa Javi, ¿no? Sí, como casi salvo todo. la de la caja del tobogán de tu niña, Sí, que es una cámara. Menos eso y la sí. calabaza, el resto no hace falta cámara. Claro. Bueno, en 2020, cuando hacía 10 años que venía trabajando con esta técnica, siempre de manera más bien tradicional, no tanto experimental, sino trabajándola mucho en papel sobre todo, pero también en algunas telas, en algunas maderas y en algunos otros soportes alternativos como alguna cáscara de naranja o alguna cáscara de huevo, como para probar. Sentí que llegué como a un techo y que tenía que ir un poquito más allá, y mi inquietud en ese momento era poder hacer cianotipia sobre vidrio. Bueno, empiezo a investigar un poco acerca de cómo hacerlo, entonces me doy con que para poder hacer este tipo de técnicas en soportes no porosos iba a tener que utilizar gelatina. Y bueno, así que ahora ahí vamos con el título de la presentación que les voy a contar yo ahora, que sería Experimentaciones de cianotipia con aglutinantes biodegradables de origen no animal para la obtención de fotografías sobre soportes no porosos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a sentar algunas bases antes de avanzar. Javi habló mucho acerca de distintos soportes que utilizó, como por ejemplo algunas piedras, caracoles,
Bueno, vimos un montón. Sí, sí, lo que encuentres. Lo que se lo encuentre, que puedas encontrar. Claro. Cuando hablamos de soporte, hablamos de ese sustento, ese sustrato sobre el cual podemos imprimir una imagen, ¿no? Podemos tener soportes digitales, soportes físicos, y dentro de lo que son los soportes físicos, podemos tener soportes porosos o no porosos, que serían los porosos los que pueden absorber líquidos, y soportes no porosos los que los rechazan, los que los escurren, como ser plástico, cristal, metal, etc. Cuando alguien quiere hacer una fotografía sobre un soporte no poroso, que escurre el líquido, necesita ayudarse de una sustancia que se denomina aglutinante. En lo que va de la historia joven de la fotografía, que ni siquiera tiene 200 años todavía, se han utilizado muchos soportes, muchos aglutinantes. Aglutinantes, por ejemplo, se han utilizado el betún de Judea en el caso de la daguerrotipia, el colodión en el caso del colodión húmedo, la clara de huevo en el caso de impresiones a la albúmina, y bueno, y después gelatina de origen gelatina. Entre otros, muchos otros. Entonces, la cuestión es que cuando yo quiero en 2020 hacer cianotipia sobre vidrio, me encuentro con que voy a tener que utilizar gelatina, y para ese momento, hacía muy poquito, que quería, que estaba intentando adquirir algunos hábitos de consumo vegetarianos. Y me encuentro con que voy a tener que usar la gelatina, que es un producto que proviene de huesos y de piel y de cartílagos de vacas, de caballos, de cerdos o de peces en general. Y bueno, y ahí entro en conflicto. Entonces, esta presentación que continúa ahora es un poco acerca de eso, de, bueno, ¿qué pasa cuando queremos producir imágenes, cuando queremos transmitir determinado mensaje a través de nuestro trabajo fotográfico o de cualquier otra disciplina, pero los materiales que necesitamos utilizar nos hacen entrar en conflicto con la creación de esas imágenes, por ejemplo? Es en ese momento en el cual empiezo a experimentar con cosas que yo pienso que quizá pueden funcionar como aglutinantes para poder hacer fotografías sobre vidrio. Entonces, bueno, más o menos eso sería. Cuando hablamos de soporte, hablamos del lugar que va a sostener la imagen. Aglutinante sería la sustancia que permite adherir la emulsión líquida al soporte que la escurriría si no estuviera el aglutinante. Y a ver si me olvido de alguna otra palabra de todo esto. No poroso. Bueno, un material que no es absorbente, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Pueden preguntar ahora también si no se entiende nada de lo que voy diciendo. Acá estamos viendo la estructura de una película negativa blanco y negro. Y hay dos partes importantes de la estructura. ¿Se ve el cursor? Sí. Que serían lo que acabamos de mencionar, el soporte, que en el caso de las películas actuales estamos hablando de triacetato, una especie de plástico, es un material que es no poroso, o sea que escurriría el líquido que le depositáramos. Para no escurrirlo, para que se quede ahí el líquido que permite formar la imagen, vamos a necesitar un aglutinante que, como acá se indica en este gráfico, está constituido por gelatina. El aglutinante que hegemónicamente se ha utilizado en la fabricación industrial de películas, de papeles, de placas fotográficas, sobre todo durante el siglo pasado, en que fue como el siglo de oro de la fotografía analógica, ha sido la gelatina de origen animal. De hecho, si buscan en YouTube, hay un documental bastante breve de Kodak del año 1958 que muestra todos los pasos de fabricación de sus películas en ese momento, y en una parte ellos mismos dicen ahí que en esa época dorada de la producción de rollos fotográficos, Kodak tenía sus propias granjas en las a partir de cuyos animales obtenían la gelatina que necesitaban para fabricar estos rollos fotográficos que hoy todavía usamos. Les voy a contar entonces
cuáles fueron los 3 aglutinantes que yo utilicé hasta este momento y que me produjeron resultados bastante aceptables, que son la gelatina de agar-agar, después vamos a ver el mucílago de lino, de semillas de lino, y por último el bioplástico vegano casero. El eje que tendrían estas exploraciones o estos experimentos sería obtener un aglutinante que sea transparente, que sea adherente, que como que se pegue a la superficie, al soporte, que sea resistente a los baños con líquidos que vienen después, en los revelados, en los fijados, entre otros, y bueno, y también que sea un aglutinante que al secarse sea poroso, justamente para poder recibir los líquidos. Entonces esas eran como los 4 objetivos que yo tenía a la hora de ir probando distintos aglutinantes. Primero probé con muchas cosas que no funcionaron, porque no cumplían con algunas de estas características, que ahora les voy a ir mostrando algunas de ellas. Probé, por ejemplo, con el gel proveniente del interior de las hojas de aloe vera. ¿Conocen esa planta? Bueno, probé con eso, dejarlo secar sobre el vidrio hasta el día siguiente, hacer la imagen, exponer, revelar, y en el revelado se iba toda la imagen, porque no era resistente al agua. Probé con plasticola, quizás funcionaba. Probé con clara de huevo también, tampoco me funcionó, porque no sabía cómo trabajarla bien, como en el caso de cuando se produce fotografía a la albúmina. Hasta que en un momento una amiga que es vegetariana y que es bióloga también y sabe mucho de plantas, me cuenta que estaba esta gelatina, que es de origen vegetal y que es el reemplazo que se utiliza en general como alternativa para la gelatina de origen animal. El agar-agar es, por si no saben qué es una alga marina que suele estar presente en las costas de Asia o también mucho en la costa de Chile, y que cuando se produce gelatina a partir de este vegetal, tiene las propiedades muy similares a la gelatina de origen animal, o sea que es transparente, es resistente al agua, es flexible, es porosa, entre varias otras. Se la utiliza mucho para hacer mermeladas, para hacer postres, etc. Este aglutinante que usé está formado solamente por la gelatina en polvo y agua. Suele venir en pequeños sobrecitos de poquitos gramos porque es muy rendidora, o en cajitas, la pueden conseguir en supermercados, en dietéticas, etc. Y este es el primer resultado que obtuve. El primer resultado exitoso, después de esto que les cuento que me implicaba experimentar con distintas sustancias como aglutinantes y que se vayan todas con el agua, y hay una frustración enorme, pero bueno. Acá sucedió que, por primera vez, lograba hacer un cianotipo sobre vidrio y que después del agua, de la cantidad de agua que necesita el revelado, la imagen no se fuera, se quedara en ese soporte. Como verán, está un poco roto, la gelatina se levantó un poco, la imagen no es perfecta, está un poco oscurecida cuando debería estar más transparente, pero bueno, podía ser considerado como un resultado exitoso en ese momento. Así que seguí probando y el paso que siguió fue, bueno, si con plantas en contacto con el soporte se pudo formar una imagen con la emulsión de la cianotipia, ¿qué pasaba? A ver si colocábamos un negativo sobre ese soporte, como se suele trabajar mucho esta técnica y tantas otras, a ver si también se podía producir una imagen. Y acá la búsqueda también tenía que ver con, bueno, qué nivel o qué rango tonal me podía permitir ese aglutinante, si me podía permitir azules densos, zonas bien transparentes y en el medio distintas densidades de azules, lo cual era muy importante y sucedió bastante bien. Lo que están viendo acá es la primera imagen que obtuve sobre vidrio, utilizando un negativo. Lo que pueden ver en los bordes tiene que ver con que en todos esos bordes faltaba gelatina, solamente había vidrio, por lo tanto la emulsión no se podía depositar ahí,
Por ende, tampoco se podía formar imagen en esas zonas, queda simplemente el vidrio. Esto es algo muy común de cuando vemos, por ejemplo, placas de colodión húmedo o fotografías muy, muy antiguas que eran emulsionadas de manera artesanal. Como ese emulsionado o la aplicación del aglutinante era a mano, entonces era muy común ver estos bordes así no uniformes que a veces quedan muy interesantes y que de hecho hoy en día hay aplicaciones con filtros que les podemos agregar esos efectos a las fotos porque quedan lindas. Pero bueno, tiene que ver con los inicios artesanales y manuales de la fotografía. Acá lo que estamos viendo es el aglutinante salido del soporte, como ser el vidrio, porque en algún momento en el cual se revela esa imagen, si la dejamos mucho tiempo en el agua, e incluso si la empezamos como a ayudar con algún elemento o con los dedos, con la mano, podemos sacarla por completo y podemos ahí jugar solamente con el aglutinante conteniendo imagen. Les muestro rapidito un video, ahí voy con un video por allá para el fondo. Un segundito. Está bien. Bueno, a medida que voy trabajando, esta manera nueva para mí en ese momento de hacer fotografía, y voy descubriendo estas cosas extrañas, se va como abriendo un poco el abanico acerca de qué puede ser considerado para mí una fotografía, que hasta ese momento siempre había sido algo plano, algo uniforme, algo con bordes rectos, y de repente, bueno, surgen estas cosas que de cierta manera me transmiten como que las fotos están como un poco más vivas, como que tienen un cuerpo, tienen una corporeidad, una materialidad que también las puede hacer hablar y que no depende del todo de mí a la hora de crear esas imágenes, sino como que van a aparecer variables que son incontrolables y que quizás está bueno que surjan y dejarlas surgir. En breve vamos a ver un poquito más de eso. Acá. Les cuento un poquito acerca de algunas obras que desarrollé a partir de la utilización de gelatina de agar-agar. La primera de ellas la comencé a realizar en el año 2020 y todavía la voy realizando de a poquito, es como que le voy sumando partes a medida que pasa el tiempo y se llama Amuletos del Tiempo Cristal. Los amuletos del tiempo cristal están hechos de vidrios de descarte que consigo en la vidriería que tengo cerca de casa, o de vidrios que encuentro tirados en la calle, o de algún vidrio viejo que había en la casa de mis padres y que está tirado por ahí. Bueno, y gracias a esto aprendí a cortar vidrio para poder darles esta forma. Y la idea en esta obra era, lo que a mí me interesaba era poder poner en interacción en objetos pequeños dos tipos de formas geométricas y formas orgánicas. Las formas geométricas están dadas en el corte de los vidrios y las formas orgánicas están dadas por la imagen, el registro de las plantas que se pusieron encima de ese vidrio para formar la imagen. Bueno, acá pueden ver algunos de esos recortes de vidrio. Algunos son muy, muy pequeñitos, pero inclusive en las piezas más pequeñas también se puede formar imagen. Podemos utilizar un negativo muy chiquitito o una parte de un negativo más grande o una plantita muy pequeña, una florcita. Y la gelatina de agar-agar como aglutinante permite una nitidez increíble. Si la aprendemos a trabajar bien, es muy interesante porque... Les voy a pasar eso. Acá están viendo uno de los amuletos recién revelado. La gelatina todavía está húmeda, por eso se ve toda así como con esa textura grumosa, que es la que tiene la gelatina cuando está húmeda. Después la pierde al deshidratarse. Y cuando que es muy interesante en ese proceso.
pero cuando se deshidrata y se seca, queda plana. Y eso permite producir imágenes muy nítidas en el caso de que queramos eso. Va a haber veces en que no queremos, en que no buscamos la nitidez, pero en otras ocasiones sí. No sé si, bueno, se llegan a ver los pelillos del palito de la planta, digamos, del tallo de la planta. Eso tiene que ver con que el aglutinante en cierta forma se termina transformando en un soporte en sí, y la gelatina de agar-agar, como soporte en sí, permite una nitidez increíble, como pueden ver ahí. Tanto incluso que hasta las huellas digitales pueden quedar marcadas. No sé si se nota ahí. Las zonas más oscuras de la imagen, bueno, en esas zonas, sin darme cuenta, fui poniendo los dedos o algo hice que quedaron marcadas las huellas digitales, y eso da cuenta también acerca de que este soporte o este aglutinante con esta emulsión permite una variedad tonal interesante también, para obtener buen nivel de detalle, que es algo que en fotografía se ha buscado durante muchos años y se sigue buscando también. Bueno, estos son algunos de los amuletos. Voy con la segunda, que se llama 19 amores y una plaza en círculos de cristal, que es una obra muy importante para mí porque, bueno, porque tiene que ver con algo que siempre me movilizó mucho, que es el amor. Y esta obra, yo creo que empezó como a nacer en el 2018, que es cuando empiezo a hacer estas fotos digitales desde la ventana del lugar en el cual vivía en ese momento, pero nunca hice nada con esas fotos. Y el año pasado, a principio de año, una persona me obsequia muchos círculos de vidrio que eran cristales de relojes antiguos. Era una persona que había comprado una relojería antigua y que, bueno, ahí venía mucho material proveniente de relojes. Esta persona, que era pareja de la persona que me los obsequió, le regaló los vidrios a ella, después ella me dio los vidrios a mí porque nunca hizo nada con ellos, y yo terminé con todos esos vidrios. Y en algún momento se me ocurrió ahí que podía llevar estas imágenes a esos círculos que en algún momento habían, en cierta forma, como contenido tiempo. Y me interesaba también esta relación de, bueno, lo que vos proponías, Javi, qué es lo que trae el soporte y cómo eso lo podemos aprovechar para decir lo que queremos decir. Por ejemplo, además de que estos vidrios eran parte de relojes, entonces tenían que ver con el tiempo. De por sí el vidrio, si lo pensamos de dónde proviene, que proviene de arena, y la arena tiene que ver con procesos de erosión muy, muy lentos. Bueno, también hay una relación con el tiempo interesante tal vez, que a mí me venía bien para las imágenes que quería mostrar. Como verán, no son imágenes perfectas en absoluto. Tienen muchas texturas, muchas imperfecciones, manchas, rayones. Eso tiene que ver con variables que yo todavía no manejo en la manipulación de la gelatina como aglutinante. No la puedo controlar bien todavía. Hay aspectos que no conozco de su utilización. Okay. Pero en el caso específico de esta obra me pareció que venían bien esas irregularidades porque de cierta manera ayudaban como a volver un poco más anónimos a esos personajes que se veían. Y bueno, me parecía interesante eso en el caso de esta obra. Y la última obra que desarrollé en torno, producción de fotos, en las cuales intento transmitir algo, tiene este nombre, Palabras quemadas, y ahora les muestro algunos de estos videitos.
Estas imágenes, que bueno, en realidad no son imágenes en sí, sino que son palabras, justamente, son escritos, pero que son grabados en el soporte de manera fotográfica, utilizando la acción de la luz. Están hechos sobre pedacitos de arcilla quemada, o sea, de cerámica, y era la primera vez que trabajaba con cerámica. También ahí era como que me interesaba trabajar la cerámica, pero era un soporte completamente opuesto al vidrio, porque es un soporte en exceso poroso. Y acá lo interesante es que la gelatina de agar-agar resuelve el problema de la porosidad tanto cuando no hay porosidad como cuando hay exceso de porosidad, como por ejemplo un pedacito de arcilla que no está esmaltada, pero que sí está cocida. Lo que están viendo acá son algunas de estas piezas en el momento en el cual se estaban revelando para que aparezca la imagen de las palabras, y sucedía eso tan curioso, que tenía que ver con que salía aire de adentro del soporte en forma de burbujas. Entonces ese soporte en el momento del revelado hacía ruiditos, se veía de esta manera, era como que estaba vivo. Y todo eso a mí me fascina. Y funcionó muy bien también. Bueno, vamos a pasar al segundo aglutinante, más o menos exitoso. Este no funcionó tan bien, no lo trabajé mucho porque hay que seguir investigándolo. ¿Qué es el aglutinante obtenido a partir del mucílago de semillas de lino? Bueno, quienes quizá vengan teniendo hábitos de consumo vegetariano o vegano, seguramente sepan que hay muchas semillas que producen gel o gelatina que se la puede utilizar como aglutinante para recetas para comidas. Así que decidí probar con una de ellas, que eran las semillas de lino, que cuando se las hierve empiezan a largar una sustancia muy viscosa, que es la que están viendo ahí, que es bastante transparente, o sea, no es transparente, es translúcida, pero no es opaca tampoco. Entonces quizá podía servir en esta búsqueda de transparencia y de viscosidad que permita adherir la sustancia de la emulsión al vidrio. Estas pruebas no fueron exitosas del todo, porque al momento de revelar el cianotipo en el agua, la imagen se terminaba yendo, o sea que seguía siendo soluble en agua, que era algo que tendríamos que evitar para permitir que la imagen permanezca en el soporte. En el momento del revelado se iba, pero si la revelaba muy poquitito y la sacaba a tiempo antes de que se vaya toda, algo quedaba, que es lo que están viendo acá. Todas esas texturas en la zona de los azules, acá hay un acercamiento un poquito mayor, todas estas texturas como de círculos, era el aglutinante justo antes de irse con el agua. O sea, era como que se empezaba a diluir en el agua. Si se lo sacaba en determinado momento, bueno, se lo dejaba secar y quedaba la imagen en el vidrio. Pero si se lo seguía lavando, desaparecía la imagen. En este sentido me interesa mostrar esto porque yo tampoco soy química, solo fotógrafa, y entiendo que para algunas de estas sustancias se puede adherir a alguna otra sustancia que permita endurecerlas y que cuando las lavamos con agua o con algunos otros líquidos no se vayan, sino que se queden ahí. Así que si alguien lo sabe o encuentra en algún momento algo que funcione para eso, podrían probar más con el mucílago de lino. O con mucílago de otras semillas, semillas de chía, que es más transparente de hecho el mucílago, pero es más difícil de sacar las semillitas. No desarrollé ninguna obra con ese aglutinante porque lo dejé ahí. Por último, aglutinante hecho de bioplástico vegano casero, que este para mí ha sido uno de los más interesantes, ya van a ver por qué, que está hecho de las sustancias o los materiales que ven acá, un poco de agua, un poco de glicerina vegetal, un poco de vinagre blanco y maicena. Otra vez, la maicena, gran aliada.
o harina de maíz refinada, ¿no? No sé si se dice maicena también. Se llama maicena también, ¿sí? Pero no sé si es una marca o se llama así. No sé. Capaz que sea la marca. Bueno, en fin. Entonces, también con productos caseros que los podemos encontrar fácilmente en el supermercado, y bueno, acá también hay algo para cuestionarnos, ¿no? De qué forma son producidos estas sustancias, pero bueno, como para hacer algunas primeras pruebas por lo menos y ver alternativas, lo que obtenemos cuando mezclamos en determinadas proporciones, y que las proporciones esas yo las encontré en un video que también está en YouTube que se llama así, bioplástico de fécula de maíz casero, y lo único que hice fue cambiar la glicerina, que proviene de grasa animal, por glicerina vegetal, que proviene de aceites de algunos frutos. Cuando los mezclamos y los calentamos, obtenemos esa pomada que se ve ahí, que luego, cuando la aplicamos en una capa delgada sobre algún soporte transparente, actúa muy bien como un aglutinante también. Solamente que no es un aglutinante transparente. No se estaría cumpliendo bien esa característica ahí. Es translúcido, pero es muy interesante. Acá lo que están viendo son pedazos de vidrio y un pedazo de acetato transparente, el del medio, que tienen aplicado bioplástico, se lo dejó secar y una vez seco se le pasó la emulsión de la cianotipia y después se pudieron hacer cianotipos con esos elementos. Lo que estamos viendo acá es algo similar a lo que vimos antes en relación a la gelatina de agar-agar, dejando un tiempito largo ese aglutinante en agua, luego de haber formado la imagen, el cianotipo ya terminado todo, en el momento del revelado, se lo puede ayudar un poco a salir y ahí entonces después se puede jugar con la transportación de la imagen, sería como se trabaja en Polaroid también, ¿no? Se puede jugar de esa manera con estas sustancias también. Entonces después se la puede depositar en otro soporte y se la puede deformar, se la puede distorsionar, arrugar, plegar, lo que fuera, pero se la puede manipular mucho y solo el hecho de verla ahí flotando también es muy bello. Este es el primer cianotipo que obtengo sobre bioplástico vegano casero. Si se lo ve a trasluz, presenta también muchas irregularidades. En algunos momentos se puede romper mucho y se asemeja un poco como a una piel o como a un cuero. Es muy extraño, pero es muy interesante. Y también permite obtener muchísima nitidez si se lo trabaja de manera correcta con ese fin. Lo que están viendo ahí es una imagen producida a partir de un negativo que mostraba como gotas de agua expandiéndose en el agua. Esos círculos concéntricos que ven ahí están producidos a partir de un negativo. Este es un resultado posterior que tiene como soporte vidrio. Y acá lo que me interesó fue sacar el aglutinante en el momento del revelado, como vimos en el video de recién, y volver a depositarlo en el vidrio, pero generar estos pliegues que se ven acá, como superponer en algunas partes el aglutinante para jugar con esas arrugas, con esos pliegues y ver qué pasaba. Se va sumando también ahí densidad, por eso ven que es una zona más oscura. Ya vamos terminando. El bioplástico vegano casero es un material súper interesante que para mí es como que tiene su propia personalidad. Es muy fluctuante frente a las variaciones de temperaturas, creo que es eso. Y lo que están viendo acá es como un bioplástico, un cianotipo en bioplástico, sin soporte. O sea, el soporte en ese momento era solamente el bioplástico ya seco, terminado, sobre el calor de la mano. Bueno, ahí como ven, se mueve solito. Eso me parece fascinante.
Y más o menos es en ese momento en que descubro que el bioplástico, si lo dejamos secar de determinada manera, porque el proceso final de hacer un cianotipo sería dejarlo secar, ¿no? O como otras técnicas también, dejarla secarse. Cuando el bioplástico comienza a secarse, a veces reacciona de manera muy impredecible. Entonces la imagen que se obtiene deja de ser plana. Y ahí es cuando se abre este repertorio o aparecen estas preguntas, ¿no? Bueno, las fotos tienen que ser siempre planas, siempre uniformes, siempre nítidas. No sé, las preguntas que vayan surgiendo. En este caso, a mí la pregunta que me surgió era, ¿las fotos tienen que ser siempre planas? ¿Pueden tener pliegues? ¿Qué pueden decir esos pliegues? Los bordes de la foto tienen que ser rectos. ¿Qué pasa si son irregulares? ¿Qué cosas nos puede ayudar a expresar o a transmitir eso que en general siempre lo consideramos como errores, como irregularidades, como fallas en el proceso de hacer una imagen fotográfica? Ahí están viendo imágenes provenientes de un negativo que mostraba las flores de cardos. Esta es una pieza muy pequeñita de este tamaño, así, toda plegada, toda doblada, tridimensional, pero que tiene mucha nitidez si se la ve de cerca. Por eso para mí este es un material o un aglutinante que si se lo trabajara quizá de manera industrial, ¿por qué no? Porque me olvidé de decir esto. Una de mis intenciones sería que en algún momento alguien pudiera experimentar esto con sales de plata, por ejemplo, para hacer fotografía en blanco y negro, poder obtener quizá un rango tonal mayor que el que permite la cianotipia, y por qué no que en el mercado haya una opción vegana de películas o de papeles producida de manera artesanal e industrial, pero que esté esa opción. Bueno, el bioplástico puede ser una, la gelatina de agar-agar puede ser otra. Cierro con la obra que hice en relación al bioplástico vegano casero, que se llama Sustratos. Me gusta la palabra sustratos porque a mí me gusta relacionarla con algo más poroso que un soporte, aunque soporte y sustrato puede ser lo mismo, ¿no? Pero tal vez sustrato es como que tiene algo más de porosidad, no sé por qué. Y también un sustrato por ahí es algo que permite que algo crezca a partir de eso. Y quizá un soporte es algo en lo cual depositamos algo. Entonces, eso también me gusta pensarlo. Esta obra se llama de esa forma, no solo por el sustrato con el cual trabajé, que sería el bioplástico en sí, sino porque también es una obra en la cual registro distintas especies vegetales de una zona del monte nativo de Córdoba, que es en donde vivimos algunas de las personas que estamos acá, en Argentina, y que estos montes, como todos, tienen distintos niveles, distintos sustratos de formación boscosa. Los bajos, en los cuales se forman los pastos, las pequeñas enredaderas, los sustratos medios de los arbustos y los sustratos altos de los árboles. Entonces, lo que a mí me interesaba ahí registrar o retratar o documentar era distintas especies de estos distintos sustratos. En este soporte biodegradable que permitía registrar con mucha nitidez la forma de esas plantas, que además son plantas que todos los años cíclicamente, y bueno, y tal vez también por ahí, por algunos manejos gubernamentales, son incendiadas, grandes hectáreas son incendiadas y se pierden constantemente cada año en grandes incendios que duran muchos meses. Y me interesaba entonces registrar algunas de estas especies que se ven afectadas por esos incendios. Son piezas muy pequeñitas, de pequeño formato. Bueno, eso para compartirles. Me gustaría cerrar con algunas preguntas para que se las queden ustedes, además de las que quizá quieran hacer ahora en un rato a ambos, que tienen que ver con estas búsquedas.
Por ejemplo, ¿cuánto más es necesario perfeccionar la imagen fotográfica, sea digital o analógica? Porque quizás llegamos a un momento en el cual las imágenes que obtenemos son muy perfectas, son muy fieles a la realidad que a veces queremos registrar, y quizá por eso está habiendo como un auge de la fotografía experimental. Entonces, ¿hasta dónde más sería necesario ir? ¿O qué otras cuestiones nos podemos permitir para desmejorar esa calidad de la imagen y descubrir otras cosas nuevas? ¿Qué cuestionamientos, qué investigaciones, qué transformaciones de los dispositivos fotográficos urgen? En relación a los revelados caseros, por ejemplo, en relación a utilizar soportes reutilizados, reciclados, aglutinantes biodegradables, no sé, ir un poquito más allá y ver qué podemos cuestionar de cómo siempre hacemos fotografía. ¿Cuál es la historia que carga sobre su superficie cada soporte en relación a lo que charlábamos también hace un rato? ¿Qué nos pueden ayudar a transmitir los soportes por las historias que ya tienen en sí? Por las rayas que incluyen, por las marcas, por las roturas que pueden incluir, y si eso nos puede servir para nuestro mensaje a la hora de hacer fotos. Y por último, ¿qué formas imprevistas adquieren los objetivos que inicialmente tenemos cuando nos planteamos hacer un trabajo fotográfico, investigar algo en relación a la fotografía? ¿Qué cosas que no esperábamos surgen y qué nos posibilitan? Así que bueno, muchas gracias. Ahí cerramos. Gracias por su atención, esperamos no haberles dormido mucho en este horario de la siesta. Si quieren podemos habilitar ahora un momentito de preguntas, de intercambios, de lo que quieran. ¡Qué calor! Es una pregunta para Dulce. ¿Se podrían hacer virajes de color en la cianotipia? No sé si lo has probado, es que se me ha ocurrido. ¿Sobre vidrio, sobre estos aglutinantes? Sí, quizás cambiar ese tono azul. Sí, se puede. Al igual que se puede en papel o en tela, se puede trabajarlo sobre la gelatina o el bioplástico. Sí, ahí es más difícil porque son estos aglutinantes que finalmente terminan siendo soportes, son más frágiles cuando los exponemos mucho tiempo a líquidos, y como los virados implican muchos baños después, o por lo menos 3 baños para el viraje, los hacen mucho más frágiles, entonces puede ser que se fragmente, que se rompa la imagen, pero sí se puede. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias, súper inspirador. La pregunta sería, ¿has intentado utilizar bioplástico de agar-agar para revelar cianotipias sobre bioplástico de agar-agar sin soporte? Bioplástico de agar-agar, o sea, la gelatina de agar-agar sin soporte, ¿sería? No lo hice para ninguna obra en específico, pero sí ha surgido en un taller que di hace poquito, que nos quedaron restos de gelatina en la olla, que al limpiar la olla utilizamos esos restos, los dejamos secar y al día siguiente probamos emulsionarlos y funcionaron bien. Entonces se lo puede utilizar. Hay algunos desafíos ahí a resolver, que son que, por ejemplo, si la capa de gelatina es demasiado gruesa, no se seca, sigue quedando hidratada, pero igual se la puede utilizar como soporte, y que si es demasiado delgada y si se seca, y eso viene bien para el ciano, bueno, es mucho más frágil, entonces se rompe muy fácilmente, pero también funciona al igual que el bioplástico en ese sentido. Pueden probar, experimentar.
Hola, yo quería preguntar sobre cómo hacer para que los residuos de la cianotipia no ocupen tanto y no, o sea, en plan, porque yo tengo mis garrafas en casa que las tengo que llevar al punto verde, ¿no? Entonces, no sé si tú sabes si el agua restante se puede evaporar y esa evaporación luego el químico baja y generar, o sea, también un tema de que, claro, no es lo mismo llevar 6 garrafas que llevar una, ¿no? No sé si esto lo has probado o conoces algo para no generar tanto residuo, ¿no? Sí. Yo lo que hago es suelo llevarlo al punto verde, pero tampoco hago tanto para generar 6 garrafas, como te pasa a ti. Entonces, bueno, claro, son años, ¿eh? O sea, llevo como un año y las... Y por ejemplo, con la cianotipia sí, pero he preguntado en punto verde sobras de los químicos y me dicen que no le admiten. Entonces, al final, no tengo otra cosa que echarlas, no puedo acumular tantas garrafas en casa. No sé si a lo mejor es esa persona o ese punto verde, pero no me admitía químicos de revelado fotográfico. Entonces no podía hacer nada. Pero bueno, los míos son caseros. Tampoco llevan nada, pero cuando he hecho con un revelador comercial no me lo cogen. No sé, es algo que hay que resolver, pero no sé. En mi caso, ese es un aspecto que todavía lo tengo a investigar, porque tiro los residuos por el desagote mal. Pero sí, ahora que lo preguntás, me acuerdo que una vuelta me pasó que había preparado mucha emulsión de ciano, que no la llegué a aplicar toda en los soportes y que la guardé y me olvidé de taparla. Y se evaporó el líquido y quedó un sedimento de estas sales de hierro. Entonces entiendo que lo que pasa es que era emulsión que no fue expuesta a la luz. Habría que ver qué sucede con... Bueno, es que el exceso que queda en el agua no fue expuesto a la luz tampoco, entonces yo creo que se podría sedimentar dejando evaporar el líquido, pero si es mucho, habría que contar como con una superficie bastante grande para que se evapore el líquido, pero se podría probar de esa forma. Sí, ahí también hay algo súper importante a preguntarse, sobre todo con el ferricianuro, que es el más contaminante. Merci. Para continuar la pregunta, tengo entendido que hay una diferencia entre la toxicidad de cuando está revelado a cuando luego de que se revele. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, este biomaterial, una vez ya revelado cianotipia, si acaba en la naturaleza y se descompone, ¿sería tóxico o creéis que no? Me perdí. Perdón. El bioplástico de cianotipia, sí, una vez ya está revelado en una foto, si lo dejamos en la naturaleza, ¿crees que eso sería tóxico o que ya no porque se ha desactivado la toxicidad? Bueno, yo no soy experta en nada de esto. Yo creo que las cantidades que puede llevar claro, no son realmente tóxicas. Si produjéramos cianotipias a nivel industrial, sí, pero lo que produce uno en casa, realmente echamos otros productos por el fregadero mucho más tóxicos cada día. Realmente. Sí. Yo encontré unas hojas de seguridad, que son unos PDF en internet, de una droguería mexicana, creo que era, que si a alguien le interesa me puede escribir y se las puedo pasar, que tiene todos los detalles del citrato y del ferricianuro, que son los dos químicos que usamos para ciano. Y en una parte menciona los riesgos tóxicos para la salud, riesgos de explosión, de inflamabilidad y de huella ecológica. Y en ambos, si bien el ferricianuro es el más tóxico y es bastante tóxico, pero en ambos lo que figura como riesgo de huella ecológica es un riesgo bajo, que depende mucho de la cantidad que lo utilicemos. Pero bueno, sí, cada vez más gente utiliza esta técnica, está bueno eso, pero estaría bueno también que sepamos cómo descartarla bien. Y si dejáramos muchos bioplásticos cianotipiados que se degraden en el suelo, obviamente en algún punto terminarían siendo invasivos y contaminantes, creo. Sí. En ese sentido me parece súper interesante seguir experimentando e investigando con las clorotipias, con la antotipia.
No. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay ninguna, podemos cerrar aquí. Si alguien tiene una duda y no se anima a hacerla ahora, se puede acercar. Muchas gracias por la atención, por la presencia. Y bueno, que sigan disfrutando del festival. Bueno, nos vemos por el festival, lo que queréis preguntar.